Teresa Ann Campbell Pearson, una niña nacida anencefálica conocida públicamente como la bebé Teresa, nació en Florida en 1992. La anencefalia se cuenta entre los peores defectos congénitos que existen. A veces la gente se refiere a los anencefálicos como bebés sin cerebro, y esto, en términos generales, nos da una buena imagen, aunque no sea realmente precisa. En los Estados Unidos, la mayor parte de los casos de anencefalia se detectan durante el embarazo y son abortados. De los que no son así, la mitad nacen muertos. La historia de la bebé Teresa no sería notable salvo por la insólita petición que hicieron sus padres. Sabiendo que su hija no podría vivir mucho tiempo y que, incluso si pudiera sobrevivir, nunca tendría una vida consciente, los padres voluntariamente ofrecieron los órganos de Teresa para trasplante. Pensaron que sus riñones, hígado, corazón, pulmones y ojos deberían darse a otros niños que pudieran beneficiarse de ellos. Los médicos convinieron en que era buena idea. Por lo menos 2,000 niños necesitan trasplantes cada año y nunca hay suficientes órganos disponibles. Pero los órganos no fueron tomados porque las leyes de Florida no permiten quitar órganos hasta que el donante esté muerto. Cuando Teresa murió, 9 días después, ya era demasiado tarde para los otros niños. No se pudo trasplantar sus órganos porque ya se habían deteriorado. ¿Habría sido correcto quitarle los órganos, causándole la muerte inmediata para ayudar a otros niños? Estás escuchando Rebeética. Dale movimiento a tus ideas. Advertencia. Este podcast busca promover la reflexión y difundir ideas filosóficas, no imponer ideologías. Por ello, se busca la exposición de estas ideas de manera objetiva y advertiremos cada que se emita una reflexión personal. Bienvenidos al primer programa de este proyecto. Yo soy Rebeca Lugo y espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí platicando un rato de algo que me apasiona, la ética. Para poder responder a esta pregunta me gustaría iniciar analizando el caso que escucharon al inicio, el caso de la bebé Teresa, el cual es expuesto por James Rachels en Introducción a la Filosofía Moral. James analiza este caso y un par más para ver los argumentos que se dicen al respecto. Por un lado, los que no están de acuerdo con la decisión de los padres argumentaron dos cosas. Lo primero, no se puede usar a las personas como medios, y en el caso de Teresa se estaba utilizando su cuerpo para un determinado fin, que era la donación de sus órganos. Pero, ¿realmente estaban usando a Teresa? Pongamos otro caso. Digamos que yo quiero conocer a un chico que me gusta. Entonces veo que tiene una hermana, y yo intento hacerme amiga de esta chica, llamémosle Perséfone. Lo consigo. Me hago su amiga, me gano su confianza y finalmente ella me presenta a su hermano. Si llegara a enterarse que la única razón por la cual me hice su amiga fue por conocer al chico, posiblemente se sentirá usada y me dejaría de hablar. ¿Qué estoy haciendo con Perséfone? ¿Por qué mi acción está mal? Bueno, digamos que en cierta medida estoy vulnerando su autonomía, porque le estoy mintiendo, haciéndola creer que ella me interesa. Y haciéndola creer que realmente quiero ser su amiga, pero en realidad no es así. Y ella no puede tomar la decisión de si crear una amistad genuina conmigo o no, porque no sabe mis verdaderas intenciones. Yo la estoy manipulando para que tome la decisión de ser mi amiga en base a mis mentiras. Volviendo al caso de Teresa, ¿vulneramos su autonomía? Es complicado porque en primera tendríamos que definir esta palabra, y quizá tendríamos que recurrir a la medicina. Pero la intuición podría decirnos que quizá no se afecte su autonomía porque en realidad, al no tener el órgano del cerebro desarrollado, no puede siquiera sobrevivir más que unos días. En cierto sentido, sí, la estaríamos usando, del mismo modo que utilizamos los trasplantes de una persona para salvar a otra. Ahora, lo segundo, matar a una persona está mal en todos los casos. Y este argumento se conecta con el argumento a favor de esta decisión, el argumento de los beneficios. La cuestión es que ella de todos modos iba a morir, y de hecho así fue. La diferencia es que en el caso de quitar su vida para poder trasplantar los órganos, iba a beneficiar a más bebés,
y quizás salvar sus vidas. Y en el caso de simplemente dejarla morir, no iba a ser así. Evidentemente, estos argumentos por sí solos no funcionan en todos los casos. Por ejemplo, hay muchos dilemas que surgen a partir del argumento de beneficio. Seguramente ustedes han escuchado algunos. Van más o menos como, si hay un incendio y tienes que decidir entre salvar a tu hermano y a muchas personas más, ¿a quién salvarías? Tal vez muchos se decantarían por salvar a su hermano, pero posiblemente otros digan que estarían salvando a muchas más personas, por lo cual sería un poco desequilibrado. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos dando razones. Y esto es lo que James intenta hacer ver al mostrar este caso y un par más. Entonces, ahora sí, ¿qué es la moral? Y para ello me gustaría citar a James. La moral es, como mínimo, el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones, esto es, hacer aquello para lo que hay las mejores razones, al tiempo que damos igual peso a los intereses de cada persona que será afectada por lo que hagamos. Entonces, la moral nos sirve para conducir nuestros actos en situaciones donde la respuesta no es clara. Para ello necesitamos razones e imparcialidad. Estos dos últimos son los ingredientes mínimos que la mayor parte de las teorías morales comparten, según James Richards. Por supuesto que esta no es la única definición que se ha dado. Me pareció pertinente porque ciertamente toda ética intenta dar razones e intenta ser lo más imparcial posible. Sin embargo, tenemos otras definiciones como la de Victoria Camps, por ejemplo, filósofa española, quien dice que, y para ello cito, la ética es la formación de la persona. Tiene el objetivo de formar a la persona de acuerdo a unos valores, a unos ideales, unos principios, unos derechos que se consideran superiores a cualquier otro valor, y por eso les llamamos éticos. Los valores éticos son los que contienen a esos grandes nombres: justicia, tolerancia, solidaridad, libertad, paz. Esos ideales que debería de tener la persona como los que gobiernan su vida. Pero a ver, este capítulo se llama ¿Qué es la ética? ¿Por qué a veces escuchamos hablar sobre la moral y luego decimos ética? ¿Cuál es la diferencia entre estos términos? ¿Son sinónimos? Bueno, las reflexiones en torno a ellos son diversas. Sin meterme mucho a la filosofía griega porque no quiero dar una cátedra sobre historia de la ética, voy a contarles las reflexiones al respecto de dos filósofos mexicanos. La primera, Paulina Rivero Weber. Ella sí diferencia entre ambas palabras. Moral se refiere a las costumbres, aquellos acuerdos que son aceptados por todos, mientras que ética, en palabras de la doctora Paulina, es el cuestionamiento constante del ámbito moral y la propuesta razonada de modos de vida. Nosotros podemos cuestionar una costumbre que se establece como moral. Por ejemplo, hasta hace no muchos años una mujer que expresaba sus ideas era moralmente reprobada. Entonces, la ética lo que nos permite es la posibilidad de repensar la creación de nuestros valores. Esta distinción puede darse a diferentes interpretaciones, como el pensar que la ética tiene más importancia que la moral. Otros tantos, como un filósofo llamado Strawson, piensan que la ética tiene un carácter más individual en tanto que la moral tiene que ver con la sociedad y las reglas que nos permiten convivir unos con otros. Algunos realizan esta distinción desde sus significados etimológicos. Ética, en la época griega, podía ser usado de tres formas: como hábitat, como costumbre y como carácter ético, es decir, como aquel que se cuestiona las normas, mientras que la moral pasa en latín como costumbre. Por otro lado, tenemos al siguiente filósofo mexicano del que quiero hablar, Gustavo Ortiz. Él niega que haya una diferencia radical entre ambos términos. En su ensayo sobre la distinción entre ética y moral, muestra etimológicamente cómo ambos términos tienen significados bastante similares. En realidad, moral fue usado en latín por Cicerón para referirse a lo que los mismos griegos llamaban ética. Entonces, lo que el doctor Gustavo defiende es lo siguiente, y para ello cito: creo que cotidianamente estos términos suelen ser más o menos intercambiables y que no tendríamos por qué regular su uso.
más que para propósitos específicos de teorías éticas particulares. Evidentemente lo que estoy diciendo ahora es un extracto muy breve de lo que dice el Dr. Gustavo en su ensayo. Si te interesan las referencias que utilicé para realizar este podcast, no olvides visitarnos en Twitter. Aparecemos como @reptica1. Algo así como Rebética, pero sin la E con tilde. Ahí encontrarás la información acerca de todos los autores que estemos hablando durante el podcast. Podrás encontrar alguna bibliografía de referencia y algunas ideas más. Ahora, de lo que me gustaría hablar es sobre lo que no hace la ética, un poco a modo de advertencia ante la concepción de la definición mínima de moral de James, y también sobre algunas consecuencias que se pueden dar ante esta distinción entre los términos ética y moral. Como decíamos, hacer esta distinción y darle más importancia a la ética en su carácter reflexivo que a la moral, parece que nos lleva a decir que la razón y la reflexión nos va a llevar necesariamente a lo correcto. Cosa en lo que el Dr. Gustavo no está de acuerdo, porque nuestras acciones éticas como actos filosóficos no nos llevarán a tomar la mejor decisión posible en todos los casos, ni son superiores a nuestros actos morales. Lo que nos ofrece la ética es un entrenamiento en el desarrollo de las capacidades de análisis y de crítica. Muchas veces, tal como lo hace James, vinculamos la razón con la ética o la moral, lo cual es correcto. Tenemos la capacidad crítica y analítica. Pero tal como dice el Dr. Gustavo, de nuevo, la moralidad es una manifestación de muchas otras cosas además de la racionalidad. El ejemplo de la bebé Teresa me parece bastante bueno para mostrar este punto. Estamos de acuerdo que habría buenas razones para decir que los padres iban a tomar la decisión correcta, pero ¿todos los padres deberían de tomar la misma decisión que ellos? Probablemente habrá quienes se dejen llevar por la emoción o por el sentimiento y no donarían los órganos de sus hijos a pesar de las circunstancias. ¿Condenaríamos a estos padres? ¿Diríamos que son muy malas personas porque no están utilizando la razón y por lo cual están actuando mal éticamente? A lo que voy es que pensar que podemos ser totalmente imparciales y seres perfectamente racionales cae en el error porque no somos perfectos. Reflexión personal. Personalmente comparto con el Dr. Gustavo la creencia de que la distinción entre ambos términos de ética y moral solo sirve y es importante en ciertas teorías. Porque, pensemos, las normas éticas que pasan a ser costumbres, algo aceptado por la sociedad, se vuelve ahora parte de la moral. Entonces, automáticamente, ¿ya está mal porque la gente lo acepta sin pensarlo? La doctora Paulina sí hace este llamado a no condenar la moral de esa forma. Y dice que hay normas morales bien fundamentadas que hay que acatar. Sin embargo, personalmente sigo compartiendo la visión del Dr. Gustavo, porque si lo anterior no se toma con pinzas y advertencias debidas, se puede tomar a malinterpretación. Al final el ser humano tiene dos características, la mímesis, la capacidad para imitar, y la capacidad reflexiva. Las costumbres son cuestionadas al principio, y cuando dejan de tener vigencia de nuevo, se cuestionan. Es un proceso cíclico, o al menos es así como yo lo veo. Por supuesto que tenemos que cuestionar nuestras acciones, por supuesto que tenemos que cuestionar nuestras costumbres, reflexionar nuestros actos, y no ir como borregos a hacer lo que los demás siempre hacen sin preguntarnos qué estamos haciendo nosotros.
Este llamado es necesario y urgente, pero a mi modo de ver puede hacerse con o sin esta distinción. Ahora, si me preguntan qué es para mí la ética, yo creo que estudia las relaciones que nosotros como humanos creamos, no solamente con el otro, con mi igual, sino las relaciones que creamos con nuestro entorno, como pueden ser los animales, las plantas, nuestro planeta. No en el sentido en que tal vez lo haría la sociología o como lo haría la psicología, sino en torno a las acciones que nosotros tomamos ante estas relaciones y que nosotros creemos que son las correctas o son las mejores acciones o decisiones que podemos tomar. Y aquí me gustaría subrayar esto último, porque ahí está el peso en el estudio de la ética. La ética es muy importante porque nos da las herramientas del pensamiento crítico y no podemos negar que es fundamental en nuestros días. Sin embargo, lo que quiero decirles, y con esto me gustaría cerrar, es que independientemente de las distinciones que podamos hacer entre estos dos términos o no podemos confiar demasiado en la razón. Y sobre todo, y ante todo, no podemos sentirnos superiores a nadie porque creamos que tenemos razón, o porque creamos que tenemos el mejor argumento. Estudiar ética no te hace mejor persona. Ser mejor persona es una cuestión bastante personal y particular. Lo que sí te permite es reflexionar, cuestionar y sobre todo escuchar al otro. Y ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿La ética y la moral son lo mismo? ¿Qué definición de ética tienen ustedes? Si gustan compartir su opinión, no duden en participar en la siguiente dinámica. Videorespuestas cortas en Flipgrid. Esta es una web que permite crear tópicos y recibir videorespuestas cortas de 5 minutos. Así que cada semana tendrán una pregunta, un tópico, y yo voy a dejar el código de este tópico en las redes sociales para que ustedes puedan participar con sus videorespuestas. Las mejores serán publicadas en redes sociales o mencionadas en el podcast. Hasta aquí este primer episodio. Espero que lo hayan disfrutado, espero sus respuestas y nos vemos la siguiente semana. No olviden darle movimiento a sus ideas.